Muy buenos días. Encantada de saludarles hoy en nuestro programa Profe, ¿ahora qué hago? Estamos hoy con un tema espectacular y es acerca de las nuevas tendencias a nivel de aprendizaje. Vamos a hablar el día de hoy acerca de ser autodidacta. A nivel mundial, la academia se ha cuestionado mucho con respecto al largo tiempo de formación que se necesita para una carrera universitaria. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de este interesante tema, porque últimamente hemos visto, tanto en las redes sociales como a nivel mundial, hemos visto las nuevas tendencias en nuevas formaciones a nivel universitario. Vemos la tendencia de ser youtuber, chef de cocina, modelo, cantante, diseñador, sin necesidad de ir a la academia o a la universidad. Es por esto, para este interesante tema, tenemos unos invitados especiales. Primero quiero presentarles a nuestros queridos estudiantes que son el motor de este programa. Bienvenidos, estudiantes del tercer año a nuestro programa, que son nuestros entrevistadores de esta mañana. Y para este tema tan interesante tenemos como invitada a la magíster Jessica Rosa. Bienvenida, magíster. Gracias por la invitación. Un placer estar en medio de este hermosos estudiantes. Bueno, ella hoy actualmente tiene una responsabilidad enorme. Coordina a los profesionales de nuestra unidad de terapia UNADOTEC, parte de nuestra institución. Estamos muy contentos que durante este año escolar se le está dando un nuevo impulso a esa institución. ¿Cómo te has sentido ante esta nueva responsabilidad? Bueno, realmente es un reto, ¿no? Estar trabajando en esta hermosa institución que justamente trabaja con lo que es la área psicoemocional. Y pues justamente hoy en día es una de las necesidades que la sociedad pues presenta a todas las edades, ¿no? Entonces bien, allí asumiendo retos y permitiendo pues la mayor satisfacción en poderle brindar ayuda temprana y a tiempo a un ser humano. Hermosa labor la que hace nuestra unidad de terapias en nuestra institución y bueno, para la familia esta información es importante. Si tienes alguna necesidad en el área psicoemocional, bueno, nuestra unidad de terapia está al corriente de tener extraordinarios profesionales y siempre de la mano de nuestro Dios. ¿En qué otras áreas también UNADOTEC está trabajando allí? Tenemos la especialidad de psicología clínica, psicología conductual, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, cosmiatría. Estamos trabajando en incursionando en esta área, no solamente para lo que tiene que ver con lo que es la tendencia, ¿no? Los skincare. Pero cuán importante es también combinar, justamente hay adolescentes que están sufriendo con alguna situación en su cutis y pues lo combinamos con la parte psicológica, ¿ok? Muchas veces cuando tienen lo llamado acné, encontramos pues justamente inseguridades, baja autoestima por tomar un término, en fin, tantas situaciones, y qué hermoso es poderle brindar una ayuda ante situaciones pues que la mayoría de los adolescentes pues pasan por esa etapa. Entonces bien, tenemos allí también la parte de fisioterapia, en fin, es una variedad. Y nuestro último adquisición, por llamarlo, tenemos el área de psiquiatría. Wow. Entonces bien, estamos pues trabajando pues con toda esa área, pues siempre, y la reina de todas, la psicopedagogía. Claro que sí. Ahí encontramos pues es tu área también, Elsie. Y bien, estamos allí pues dispuestos a ayudar. Estamos haciendo lo que son el programa de afiliaciones en diferentes escuelas para poder justamente brindar esa herramienta, no solamente a quien acude, sino también a la familia, porque qué hermoso es, a veces tenemos jóvenes con alguna situación en su vida y fíjate que es diagnosticado con alguna patología o alguna situación allí que pudiéramos trabajar y no se conocía que tenía, pues de repente vamos a hablar del autismo, ¿no? Que hoy en día está en tendencia. Así es. Entonces bien, no se sentía parte de la sociedad y sufriendo este ser humano, este adolescente, inclusive en adulto mayor ha sido diagnosticado también, y bien tanto tiempo sufriendo que no encajaban en la sociedad. Y hoy en día pues han encontrado esa solución. Para nosotros pues es un privilegio trabajar desde UNADOTEC
para brindar esa herramienta oportuna a cada ser humano, cada paciente que acude a buscar ayuda en situaciones pues bastante críticas, vamos a llamarlo así. Y bueno, también tenemos, Elsie, lo que es la ansiedad, lo que tenemos, lo que es un trastorno conductual, depresiones, en fin, tantas situaciones que hoy no solamente el adolescente o el niño, cualquier ser humano puede estar pasando por situaciones bastante complejas. Y uno de los elementos o lemas que a veces tenemos, ¿no? Cara vemos, salud emocional no sabemos. Es así. Y cuán importante es poder tomar a tiempo un diagnóstico y saber. Así que este es el mensaje también para todos ustedes. Si sienten alguna necesidad de buscar ayuda, lo más importante hoy en día, pues justamente, y los jóvenes de hoy en día son los que están más vulnerables a situaciones, pues por las redes, los diferentes cambios, ¿no?, que encontramos. Y bien, tenemos ayuda para usted profesionalmente. Y mi querida Magíster, si quieres ser autodidacta, tienes que ser una persona segura de ti misma. Además de eso, tener una salud a nivel dermatológica extraordinaria, porque tu imagen es muy importante. Bueno, y si quieres irte a esa nueva tendencia de aprendizaje, deberías entonces, si necesitas ayuda, buscar una doTERRA. Entonces, bueno, ahora sí, después de estos minutos de haber iniciado, haber hablado un poquito acerca de lo que es el trabajo de nuestra querida invitada, iniciamos nuestra entrevista con nuestros apreciados estudiantes. Profe, ahora que hago que quiero ser autodidacta. Buenos días, profe. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo yo ser una persona autodidacta? Muy bien. Lo importante o lo primero que debemos es saber de dónde viene esa palabra autodidacta. Pues justamente viene de lo que es el griego, que significa auto, por sí mismo, y didacto, que significa enseñar. Entonces, si unimos estas dos palabras, pues justamente tiene que ver una persona que se enseña a sí mismo. Entonces, bueno, lo que es hablando de lo que es ser autodidacta, pues todos ustedes de esta generación son autodidactas, ¿ok? Aprenden porque tienen a la mano, a un solo clic, a través de las redes, pueden buscar cualquier tipo de información para justamente aprender, llámese un oficio, una profesión, en fin, tantos elementos que son importantísimos que ustedes hoy en día y que todos nosotros, todo el ser humano tiene la capacidad de aprender por sí mismo algunas situaciones, ya sea por varias características, viendo, investigando, apasionando, en fin. Entonces bien, es importante pues que pudiéramos entender que para poder ser una persona autodidáctica, lo primero que debemos de tener es el deseo de aprender. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, un gusto saludarte y verte, Matías, ¿cómo estás de grande? Mi pregunta es, ¿a qué edad usted decidió ser una persona autodidacta? Bueno, como le decíamos al principio, quizás fue algo natural del ser humano, ¿no? Vamos a llamarlo desde ese punto de vista. Posiblemente en mi generación los avances tecnológicos no estaban tan avanzados, sin embargo, uno lleva esa inquietud de aprender algo nuevo cada día. Entonces, cuando tú sientes esa necesidad, Matías, de aprender, de saber, por ejemplo, vamos a hablar en mis tiempos, ¿no? Un poquito, y posiblemente va a ser un poco jocoso, queridos estudiantes, vamos a imaginarnos que quería aprender a tejer. Fíjate, entonces de repente quizás no sabía, pero mi abuelita o alguno de la familia pues sabía tejer. Entonces, bueno, nosotros nos colocábamos a través de la observación a tejer o a bordar. Esto hablamos un poquito en mis tiempos. Hoy en día pues encontramos de que las necesidades y las curiosidades de ustedes son actualizadas o a la vanguardia, ¿no? Y nosotros también, como tiene que ver cómo elaborar un video, un podcast, Canvas, en fin, tantas situaciones que pudiéramos trabajar en ese esquema, y qué chévere que juntos en generaciones diferentes ambos tenemos la misma oportunidad. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Qué habilidades se necesitan para ser un autodidacta? Muy bien.
La primera habilidad, y es interesante pues tu pregunta, la primera habilidad es el deseo, como ya lo mencionamos, ¿no? El deseo de aprender. Esa curiosidad, tener esa disciplina, cómo nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, todo tiene un proceso, todo aprendizaje pues tiene un proceso. Lo primero, ¿dónde nace? En nuestra mente. ¿Cómo quiero aprender a elaborar algunos videos? O quiero aprender a hacer pan, o quiero aprender a hacer una torta, o hacer unas galletas con chispitas de chocolate. Quizás algo simple, pero para el que no lo sabe hacer, pues debe de seguir unas instrucciones. ¿Cómo hacer que esa masa no se quiebre al meterla al horno? ¿Cuánto es el tiempo que debe durar en el horno? No es necesario ir quizás a hacer un curso de chef o de repostería. Simplemente con un simple clic usted busca y ahí tiene la receta y cómo hacerlo y todo eso, qué tipo de harina debe hacer, cuáles son esos pasos. Pero lo primero que debemos de tener es justamente esa curiosidad por aprender. Al igual que algún instrumento que quieras tener y posiblemente no tienes la oportunidad o el tiempo de ir a una academia, pero lo puedes hacer a través de las redes o aprender un idioma. Pero lo primero que debemos tener es tiempo, debe tener disciplina. Y bueno, más adelante vamos a hablar de algunas situaciones que eso conlleva. Bueno, de la mano de la pregunta de mi compañero Lazar, quisiera preguntar, ¿cuáles fueron esas habilidades básicas o qué le impulsó a usted a ser autodidacta? Bueno, una vez más lo vamos a repetir durante esta entrevista, que lo primero que nosotros debemos de tener es esa fuerza, ese deseo de aprender. Cuando eso nace del ser humano, pues justamente nos va a permitir a tener esa motivación. Entonces, cuando tú tienes esa motivación, pues tienes tiempo, buscamos los recursos, vemos cómo lo vamos a gestionar y bien, nosotros mismos pues gestionamos cada uno de esos pasos. Así que importantísimo, como le decía, es tener esa motivación. Y qué chévere de que esta generación, profe Elsie, tiene esa motivación a aprender, a desarrollarse, a ser creativo, a ser competitivo desde la buena forma de la palabra, ¿no? Competitivo con nosotros mismos en aprender. Buenos días, profe. Muy buenos días. Placer. Bueno, profe, mi pregunta es, ¿cuál es la motivación principal de los autodidactas para empezar a aprender por su cuenta? La primera motivación que nos debe guiar a todo ser humano es querer aprender. Es conocer un tema y eso te trae pasión de querer superar cada día y de investigar, y todos nosotros pues al hablar de este tema hemos estado en este punto y yo quiero que pues podamos hacer un ejercicio y recordar qué es lo que más te apasiona y cuántas horas has dedicado, sin importarte quizás estar jugando o estar haciendo otra cosa, si no estás metido allí en ese tema o en esa práctica y realmente no te estresa, sino que te genera esa hermosa felicidad, ese entusiasmo de realmente querer aprender. Y pues como lo vamos a seguir hablando en este momento, cuán importante es justamente poder entender eso. Mi pregunta es la siguiente, ¿en qué profesiones se puede ser autodidacta? En todas las profesiones nosotros debemos tener esa chispa de ser esos investigadores. Y aquí me voy a detener un poco, pues quiero felicitar a la profesora Elsie que los invita cada día a investigar. No solamente lo que el docente o sus padres les puedan dar información, sino de que justamente ustedes tienen esa chispa de poder investigar, aprender, hacer, buscar esos propios conocimientos, tomar esas conclusiones y sobre todo las decisiones. Y allí en otro tema, pues profesora Elsie, pudiéramos trabajar qué decisiones estamos tomando en nuestra vida, qué estamos aprendiendo, qué nos es satisfactorio y realmente de productividad para nuestra vida, tanto nuestra salud emocional, espiritual y social, como las cosas que realmente nos hacen daño, ¿ok? Todo aprendizaje pues lleva un beneficio y aquí vamos a hablar en la parte positiva. Buenos días, profe. Muy buenos días, mi amor. Me alegra mucho verla aquí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre ser un autodidacta en el pasado y en el presente?
Muy bien. Bueno, fíjense, si nosotros hablamos en cuanto al resultado, no, no hay diferencia porque el objetivo final es aprender, ¿ok? Aprender un oficio, por ejemplo, un panadero que quiere, pues obviamente hacer panes y los mejores panes de su comunidad, pues justamente tiene que pues aprender, ver, investigar, practicar, ¿no? Que es justamente el objetivo. Entonces, ¿cuál sería una de las diferencias? Bueno, una de las diferencias hoy en día es la tecnología. Anteriormente pues no se tenía esa tecnología que hoy en día pues tenemos, que como siempre lo hemos dicho, con un clic usted puede investigar absolutamente todo y puede chatear con cualquier parte del mundo en diferentes idiomas. Ni siquiera necesitas aprender un idioma para poder chatear, y eso ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Simplemente con un traductor y ustedes fácilmente lo pueden hacer. Así que bueno, una de las diferencias considero que pudiera ser es que hoy en día tenemos la ventaja de la tecnología. Anteriormente teníamos lo que era la biblioteca, los libros documentales y bueno, la experiencia de el panadero de la ciudad. Bueno, profe, mi pregunta es, si tuviese que enseñarle a alguien todo lo que sabe, ¿por dónde empezaría? Bueno, primeramente preguntarle qué quieres, qué deseas, qué necesitas, ¿ok? Primeramente, ¿no? Porque posiblemente lo que yo sé posiblemente no sea de tu interés, ¿verdad? Entonces, qué chévere es poder entonces saber qué quiero aprender. Y es la pregunta que hoy queremos que ustedes se hagan. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero aprender? ¿Quiero ser un periodista? Debo hacerlo de la mejor manera, tener la mejor vanguardia que pudiéramos tener, la mejor tecnología, lo mejor TIC que pudiera ser. Entonces, justamente es aprender a conocernos, hacia dónde quiero ir. Muchas gracias, profe. A la orden, mío. Ok, buenos días, profesora. Muy bueno. Mutuo Verla, quería hacerle una pregunta. Quería saber si en algún momento le dio miedo empezar a ser autodidacta o le dio miedo entrar a este mundo de ser una persona autodidacta. Fíjate que el miedo es una de las emociones más hermosas del ser humano y muchas veces creemos de que no. El miedo te invita hay un miedo que te paraliza, ¿no? Y te deja allí. Pero justamente el deseo de poder aprender algo nuevo, de hacerlo de lo mejor posible, de ver esa esencia de lo que tú aprendiste, de lo que lograste a través de tu propio esfuerzo, conocimiento, investigación. Realmente, Eduardo, eso no tiene precio. Eso es importantísimo que nosotros podamos tener ese deseo de aprender, ese deseo de hacerlo, wow. Y yo quiero que también podamos hacer este ejercicio, pues trabajo con la parte emocional y no puedo dejarla Elsie por fuera, que nosotros podamos visualizar un poco si en algún momento cuando ustedes estaban pequeñitos lograron hacer alguna vez algunas galletas de mantequilla, ¿verdad que sí? Y wow, cuando ustedes se comieron esas galletas, aunque estaba dura, posiblemente era la galleta más rica que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes lo elaboraron, lo hicieron, lo investigaron. Estaba algo que posiblemente va más allá del precio del costo de la harina, de la mantequilla, el azúcar, la vainilla o todo lo demás que le quieras hacer. Estaba tu esfuerzo, estaban tu deseo, estaba tu emociones allí totalmente impresionada y queda grabada en nuestra mente como algo hermoso. Aunque usted se recuerde que esas galletas estaban duras, pero fue maravilloso poderla hacer. Y entonces justamente es eso, ¿no? Ese hermoso deseo de que, wow, quise aprender a tocar algún instrumento, no tenía los recursos, pero eso no me lo impidió. Lo aprendí a hacer a través de mi investigación, de mi tiempo, de mi deseo, de mi emoción y de lograr que sí se puede. Y justamente la mente no tiene límites, independientemente de cualquiera condiciones, ¿ok? Y me alegra verte en este momento, Eduardo, en esta etapa de tu vida. Te felicito realmente. Gracias, pues. Okay. Mi pregunta es que si usted cree que para ser una persona autodidacta depende más de la disciplina o de la motivación. Depende de la motivación. De hecho, a veces hay personas que a nivel mundial han roto cualquier pronóstico solamente con el deseo de poderlo lograr. Y es justamente, hablamos de esa energía y no desde otra óptica. La energía es la fuerza que te permite a través de esos neurotransmisores decir
sí lo puedo hacer con constancia, con disciplina y con motivación. Buenos días, profe. Hola, mi amor. Mi pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿El ser autodidacta te puede ayudar a tener un pensamiento más crítico? Sí, de hecho el autodidacta tiene pensamientos críticos, es una de las características que pues tienen todas esas personas pues que aprenden y que desean avanzar y superarse en diferentes áreas. Pues justamente debemos de tener pensamientos críticos. ¿Por qué? Porque si no tienes esos pensamientos críticos, cualquier línea o cualquier información te es válida. Gracias. Mi pregunta sería, cuando nosotros estamos escuchando de que una persona es autodidacta, porque algunas personas todavía piensan que porque eres autodidacta eres incapaz de ser una persona que cree algo por la humanidad. Y si conoce a alguna persona, un ejemplo de alguien que haya sido autodidacta y haya hecho algo por la humanidad. Mire, es una pregunta bastante amplia, mi reinita. Encontramos justamente, como le decíamos al principio, todos tenemos la capacidad creada por Dios de aprender un nuevo oficio, una nueva profesión, no importa nuestra edad, ¿ok? Si no está justamente el deseo de hacer. Y bueno, en la ciencia hay muchos que aprendieron y lograron tener éxito en la vida contra todo pronóstico, ¿ok? Directamente o dentro de mi entorno, pues pudiéramos hablar de mi hijo. Mi hijo aprendió a tocar cello prácticamente a través de las redes. Y eso es un ejemplo. Mi esposo aprendió a hacer pan a través de tutoriales. Y eso lo llevó pues justamente lo que es la práctica. Y ese oficio lo usa para el servicio de la comunidad. Y mi hijo al tocar ese instrumento lo usa para el servicio justamente de la comunidad y de justamente de llevar esos talentos al servicio del Señor. Muchas gracias. Buenos días, profe. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo puedo tener disciplina a la hora de mi aprendizaje sin ser dura conmigo misma? Bueno, aquí es un tema también que vamos a tomar o vamos a continuar justamente y es importante hablar de la frustración. Cuando se está aprendiendo algo nuevo, se está practicando, se está investigando, se está conociendo, pues genera una emoción que se llama la frustración. De allí va a depender muchas veces todo, porque tú puedes tener toda la emoción de querer aprender, vamos a decir, tocar un instrumento, pero eso conlleva constancia, disciplina, aprendizaje, tiempo, dedicación, en fin. Pero también hay cosas que no te van a salir bien a la primera parte. Y nos frustramos, nos enojamos, nos decimos no sirvo para nada, nos maltratamos emocionalmente con palabras y entonces bueno, esa frustración como no la sabemos manejar, entonces lo dejamos así. Y bueno, pasaron tiempo y muchas veces dice, yo en algún momento quise aprender a tocar cuatro, por ejemplo, algún instrumento simple, ¿no? Para algunos. Pero no lo hice porque me molestó, porque es lo único que yo no salía del frijol pintó. Pero qué hermoso es que tú puedas decir hoy en día, mira, me costó, quizás en algún momento me desilusioné, pero eso no fue mi límite, sino más bien fue mi impulso para avanzar. Y es lo que necesitamos trabajar. ¿El autodidacta tiene frustración? Sí, nos podemos frustrar, pero que esa frustración no sea para apartarte de lo que quieres aprender, sino más bien que te motive y te impulse a decir, sí lo puedo lograr con la ayuda de Dios. Buenos días, profe, me gusta estar aquí con usted. Y la pregunta que yo le voy a hacer está muy enlazada con la de Luisana. Y me da mucha curiosidad saber cómo los autodidactas, o específicamente como usted, qué sistema usa para retener y organizar todo lo que usted aprende. Bien, la disciplina es parte de todo proceso, de todo aprendizaje. Si usted no tiene disciplina, si usted no tiene un orden, si usted no tiene una secuencia, si usted no tiene un horario, si realmente usted no tiene su objetivo, sus metas claras, pues justamente, como yo siempre se los digo a mis pacientes, pues si usted no está claro en lo que quiere, ya usted llegó. Justamente eso. Pero cuando nosotros tenemos un marco de disciplina, un mapa guiado, qué quiero hacer, cuáles son los pasos, porque bien, posiblemente no sé cuántos de ustedes quisieran
quieran aprender un oficio. ¿Quiénes de ustedes quieren aprender a hacer un oficio? Levante su mano. Ok, ¿qué quieres aprender, mi reina? ¿Qué oficio quieres aprender? Postre. Hacer postre, ¿verdad? Muy bien. Sabes de que eso tiene su ciencia, ¿no? Tiene su dedicación, pero posiblemente la torta de 3 leches no te va a salir en el primer paso, ¿verdad que sí? Necesitas constancia, necesitas saber cuáles son las medidas exactas, inclusive algunas marcas específicas para lo que quieres lograr, el sabor, la textura, todos esos elementos. Pero si la hiciste una vez y no te salió como que esperabas o nadie la quiso y todos te dijeron, no, tú no sirves para eso, apártate de allí porque lo tuyo de repente es hacer otra cosa menos postre, tú dices, bueno, sí, ya listo. No, constancia, sí lo podemos hacer, vamos a hacerlo, vamos a investigar, qué me dice estos tutoriales, esta nueva tendencia y así, pues justamente es eso. Por eso que siempre le hablamos, debemos de tener un esquema disciplinario, horas de aprendizaje y saber seleccionar qué información es confidencial, realmente es fidedigna, es útil para lo que yo quiero hacer. Y eso forma parte de eso. Buenos días. Mi pregunta es, ¿vale la pena el esfuerzo del proceso? O sea, el ensayo-error hasta lograrlo. Siempre la constancia vale la pena. En algo de que usted quiere hacer, usted quiere aprender, usted quiere ser su propio. Ser autodidacta no significa aprender en soledad absoluta, ¿sabe? Sino ser el protagonista y director de su propia formación. Así que grábense eso, mis queridos estudiantes, en esta hora. Y sí, siempre el esfuerzo va a valer la pena porque te va a dar un resultado. Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, mi amor, muy bien. Me alegro. Mi pregunta es, ¿el cerebro aprende mejor bajo demanda? Sí, el cerebro puede aprender bajo presión, bajo motivación, bajo necesidad. Bajo ese esquema, pues el cerebro pues está programado porque está hecho por un Dios perfecto. Y por lo tanto, permite que bajo cualquier circunstancia que esté el ser humano, puede aprender. Así que no tenemos ninguna limitante, ni cognitiva, ni social, ni espiritual. No hay limitantes para el aprendizaje. Simplemente es el deseo de hacerlo, de lograrlo, la constancia, la confianza primeramente en Dios y a confiar en que ustedes sí lo pueden hacer. Y es el mejor resultado que podemos tener. Buenos días, profe. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Mi pregunta es, ¿hay algún límite que el autodidacta no pueda superar para su propio conocimiento? Fíjate que a través de las investigaciones, a través de los testimonios que podemos ver, no hay límite. Simplemente es la constancia, el deseo, como ya lo hemos dicho. Sí, ciertamente algunos tienen mayor complejidades que otros, ¿ok? Sí, ciertamente, pero ese impulso que te genera a avanzar, a seguir, a aprender, a luchar, a demostrarte que realmente sí se pudo, pues justamente es eso, ese es el impulso, esa química que se genera en nuestro organismo a través que tú tienes ese deseo de querer hacer algo. El tiempo, bueno, te puede llevar tiempo, te puede llevar años para lograrlo, pero qué hermoso es que puedas decir algún día, lo logré. ¿Cuántos años te costó? Posiblemente 10, 15, 20 años, no lo sabemos, pero lo importante es que la experiencia que cuando usted aprendió, empezó bajo una investigación de querer lograr algo, ya esos 10 años te dice, wow, tengo 10 años y ya realmente puedo entender que esto es así, que esto es así, o lo que pensé, cómo se hacía, ya sé que no era sino de esta manera, este es el camino más rápido. Y justamente darle a esa nueva generación esa experiencia vivida. Buenos días, profe. Mi pregunta es que si hay un personaje bíblico que fue autodidacta.
Sí, encontramos en la palabra de Dios muchos personajes bíblicos, como le decíamos al principio. Todos tenemos la forma de aprender por nuestros propios medios, ya sea por experiencia, ya sea por observación, ya sea por investigación, ya sea innato, pero siempre va a haber un proceso. Podríamos encontrar a Moisés, a Daniel, en fin, a la mayoría de los personajes de la Biblia, encontramos que también experimentaron y nos dieron ejemplos de poder aprender de manera significativa y poder dejar esa huella maravillosa. Buenos días, profe, ¿cómo están? Hola, muy bien, un gusto verte nuevamente, tan grande que estás. Bueno, profe, mi pregunta es ¿cómo ayuda a la psicología a ser autodidacta? Bueno, lo que tiene que ver la psicología como tal, pues justamente tiene que ver el proceso y la calidad de los pensamientos, ¿no? Si tienes pues pensamientos operativos, positivos, agradables, el deseo de aprender, de superarte, de aportar algo a la sociedad, pues justamente es el motor para trabajar. Y si tenemos pues pensamientos centrados, realmente de ese deseo, ¿no? de investigación, pues justamente totalmente, vamos a decir, beneficioso, ¿no? Para eso. La psicología, bueno, te va a ayudar a decirte y a orientarte de que tus ideas pueden estar muy bien, aunque posiblemente para algunos pueden ser muy alocadas, ¿no? Pero imagínate cuando hablamos del avión, de la luz, de situaciones que posiblemente en esa época no estaba tanto el desarrollo de la psicología, pero hoy en día qué chévere es que podamos tener esa herramienta, ¿no? Para que también puedas ir, mira, tengo una idea de crear tal cosa o quiero hacer esto, o tengo esta nueva innovación y quiero desarrollarla acá a tal punto, pero posiblemente tengo mis amigos y dicen que es un poco alocado. ¿Usted cree que estamos en esa onda? Bueno, qué chévere es que la psicología también te pueda decir que todo pensamiento que nace del ser humano en favor del crecimiento, del aprendizaje, de la creatividad, pues es excelente. Buenos días, profe. Hola. Mi pregunta es, si a usted le ofrecieran la oportunidad de no ser autodidacta y trabajar para alguien, ¿acertaría o no? Y si es así, pues... Bueno, aquí no hablamos quizás es como que quieres el color azul o quieres el rojo. Eso está dentro del ser humano, ¿no? Es automático. El querer aprender, y eso ustedes lo viven día a día, hoy en día, inclusive con lo que es la inteligencia artificial, que muchas veces algunos cuestionan. Quiero decirles que las redes no son, muchas personas lo satanizan, y me disculpan quizás la expresión, depende de la forma como usted lo utiliza, cómo lo haces, y puede ser de gran valor para nosotros. Entonces, no es algo como que te digo, bueno, sí, ya yo no voy a ser autodidacta y voy a hacer, porque es algo pues que justamente va dentro del ser humano, que nace, que pasa más allá de esto, o cómo puedo lograr hacer esto. Eso es justamente, es esas preguntitas que nosotros tenemos. Wow, yo quiero mejorar este sistema de aire, vamos a imaginarnos esto, pero ya yo no lo quiero de esa forma. Vamos a ver cómo ahora, qué otros elementos pudiéramos integrar dentro de lo que es ese aparato, ¿no? Entonces nace en el ser humano. No lo puedo decir, o sea, no podría decir ya no voy a ser autodidacta, porque va dentro del mismo sistema de aprendizaje del ser humano, en mi caso. Buenos días, profesor. Hola, mi amor, muy bien. Aquí recordando viejos tiempos. Mi pregunta es, ¿puedes compartir alguna experiencia en la que una sonda autodidacta haya cambiado tu perspectiva sobre el tema específico? Fíjate, dentro de lo que es mi área, como ya la colega Elsie mencionó, yo trabajo en el área psicoemocional, ¿ok? Justamente, aunque hay una batería de instrumentos, de aportes, cómo hacer, en cierta oportunidad, pues es preguntarme cómo lo puedo hacer de una manera significativa. Pues para eso, pues nos permite ver tutoriales, testimonios, ¿ok?
permitieron cambiar mi perspectiva de que aunque hay unas directrices que seguir, no siempre tienen que ser exactamente igual porque te van a dar el mismo resultado. ¿Quieres resultados diferentes? Aprendamos a hacer las cosas de manera quizás diferente, no siempre la misma rutina. Aunque las rutinas, pues aquí aclarando algunas, son importantes porque tienen parte de lo que es la disciplina, pero qué hermoso es justamente poder tener personas de que posiblemente sin brazos y sin piernas pueden ser uno excelente personaje de motivación al logro de hacer lo que no hay nada que te pueda impedir. Personas que posiblemente han pasado por situaciones bien complejas en su vida, pero que han podido salir adelante, ¿ok? Y hoy encontramos pues esas emprendedoras, esos emprendedores, esa nueva generación que hoy en día tiene esos pensamientos mucho más frescos, ¿no? De querer poder cambiar, transformar y hacer las cosas de manera diferente y mayor significativo para todos, ¿no? Entonces, bueno, siempre pues estoy leyendo pues testimonio de personas que han podido lograr y superarse y hacer algo, dejar aportes valiosos a la sociedad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Jóvenes que puedan dar esos aportes valiosos a la necesidad. Ustedes son esta generación actual, no de la del futuro. Ustedes son el presente. Y cuán importante es que ustedes también tengan ese deseo de superación, de hacer y de aportar a la sociedad, y que realmente desde sus investigaciones, desde sus aportes, desde su creatividad, podamos avanzar. Pero lo más importante que quiero dejar en esta mañana con ustedes es que primeramente crean en un Dios poderoso que le puede dar la capacidad de aprender, de crear, de investigar, de hacer. Y cuando logren el éxito, no se olviden que fue un Dios guiando sus pasos. Buenos días, profe. Mi pregunta es, ¿cuál es el error más común que cometió al principio que ahora ya sabe evitar? Bueno, el error de más común quizás cometemos tiene que ver con la frustración, ¿no? Porque bueno, somos seres humanos y nos aburrimos y no nos lo dio y tanto tiempo que invertí, tanto tiempo que hice y tanto tiempo que investigué, dejé de estar con mis amigos, dejé de hacer cosas para esto y quizás no me salió como lo esperaba. Y a veces ese es el primer error o uno de los más grandes errores que cometemos, en la frustración, y dejamos todo ese proyecto allí y ya, decidimos no hacer más nada. Pero es el peor error que podamos hacer, porque no sabemos qué hay al final del túnel. Buenos días, profe. Quisiera preguntarle qué le hubiera gustado saber a la hora de decidir ser autodidacta. Muy bien. Lo primero que debemos de saber, o quizás nos gustaría saber, o entender más allá de saber, de que a tu alrededor van a existir personas y obstáculos que te van a querer apartar de esa meta, de lo que tú quieres lograr. Con palabras hirientes, desmotivadas, quizás algunas situaciones. Entonces, bueno, lo primero que debemos aprender de que van a haber momentos de desilusión, van a haber momentos de que quizás no querer avanzar, pero qué hermoso es poder entender de que si tienes esa meta bien clara, esos objetivos bien definidos, pues no va a haber situaciones que te impidan, aunque posiblemente te enfermes, aunque posiblemente se te dañaron todos los medios que ibas a hacer, aunque pasen muchos obstáculos. Lo importante es no caer ni retroceder, sino avanzar con constancia, con disciplina, pero sobre todo confiando en un Dios que tienes, que te va a ayudar a avanzar y a seguir. No estamos solos, ¿ok? Tener esa red también de amigos, de familiares que te puedan apoyar a avanzar. Eso es lo que debemos pues, saber. Toda persona autodidacta que está aprendiendo a tocar un instrumento, que está aprendiendo a cocinar, que está aprendiendo a hacer algo nuevo, todo eso lleva su tiempo, lleva su constancia, lleva su tiempo. Pero sobre todo debemos estar seguros
que vamos a avanzar. ¿Van a haber momentos tristes en nuestra vida? Sí. ¿Van a haber situaciones que todo posiblemente se derrumbó? Sí, es posible. Pero que eso no te detenga. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué afecta ser autodidacta como profesional? Bueno, podría afectar es que algunas personas pueden sentir envidia. Pueden sentir situaciones de que limitantes, ¿no? En algunos elementos. Pero cuán importante es poder justamente saber. Es que yo quiero que ustedes puedan entender, y todos aquellos que estamos conectados a través de este medio, es poder entender de que ser autodidacta es siempre ir un paso más adelante. Siempre es estar en la vanguardia. Siempre es poder resaltar, pero que podamos tener esa humildad para tener y para avanzar y para aportar. ¿Cuán importante es eso? Ser autodidacta no es ser autosuficiente, sino ser esa persona creativo, capaz, humilde, que puede dar y que puede aportar. Pero sobre todo, que podamos entender de que somos hijos e hijas de Dios con altas capacidades para avanzar. Buenos días, profe. Hola, mi amor. Un gusto estar con usted el día de hoy. Igualmente. Bueno, yo voy a iniciar y le voy a hacer la siguiente pregunta. Dime. ¿Qué consejo le daría usted a su yo de antes de iniciar a ser autodidacta? Muy bien. Más allá de un consejo, es darle las gracias. Las gracias porque nunca nos rendimos, porque siempre confiamos en esas ideas, en esos objetivos, en esas metas, en poderlo lograr, a pesar de que posiblemente puede existir contra todo pronóstico, es eso. Pero sobre todo confiar en un Dios poderoso que te guía, que te ayuda justamente y que va de la mano contigo alcanzando y logrando ese éxito maravilloso. Buenos días, profesora. Hola, mi amor. Bueno, quiero que hice la siguiente pregunta. ¿Una persona autodidacta puede tener redes sociales? Totalmente. De hecho, forma parte de su esencia. Hoy en día, justamente con lo que tiene que ver esa tecnología. Recuerde que el autodidacta no solamente se trabaja en hacer videos, es en todas las áreas, es en todo lo que quieras emprender, en todo lo que quieras lograr, en todo lo que quieras aportar. Pues justamente qué chévere es poder utilizar esta herramienta poderosa que pueda ser también de bendición para aquellas personas que te puedan contactar, conocer y tomar ese testimonio de lograr y acortar. Bueno, hola todas. Hola. Mi pregunta sería, ¿tú crees que tener una autodidacta que hace todo por sí misma llegaría a tener un futuro? Totalmente. Es un camino increíble que te da la libertad, escúchese bien, enorme para crecer en lo que realmente te importa, lo que te apasiona, quieres lograr. Así que totalmente de acuerdo con eso, un gran futuro para todos, ¿no? Pues justamente tiene que ver eso. Es ese camino increíble que realmente te va a permitir aportar, dar y sobre todo es un crecimiento personal, donde tu experiencia es única y la llevas para siempre. Bueno, definitivamente fue un placer, mi apreciada magíster Jessica Rosa, haberte tenido como invitada. Pero sabes, el gran, inmenso placer que tuvimos fue escuchar a nuestros estudiantes, ciertamente, ¿verdad? Totalmente, un placer, un privilegio nuevamente encontrarlos. Los vi en cuarto, quinto, sexto grado, hoy están con otro color de camisa, pero sobre todo más allá es la madurez que pueden tener nuestros jóvenes como docentes, pues justamente siempre creemos en ustedes. A pesar de las situaciones que pudieran tener y las luchas que puedan estar teniendo, pues saber de que son excelentes y de verdad que los felicito. Gracias, Elsie, por esta oportunidad. Me siento bien contenta, quiero de verdad darle para que nuestro apreciado público pueda ver, de verdad que les felicito a cada uno de ustedes por su comportamiento ante la radio, ante estar acá en la Radio Semillas de Fe.
Les quiero felicitar definitivamente por su comportamiento, la elocuencia de sus preguntas. Vamos a darnos un fuerte aplauso a tercero A. El día de hoy derribamos muchos mitos acerca de ser autodidacta. Mucha gente asocia ser autodidacta a improvisar, a ser flojos, a de alguna manera evadir la academia o la universidad. Me siento bien contenta de saber que en cada paso que damos siempre el aprendizaje está de la mano y sobre todo nuestro buen Dios. Así que muchísimas gracias, queridos muchachos, y bueno, nos volvemos a hacer la pregunta, y bueno, profe, ¿ahora qué hago? Pero siendo autodidacta, que Dios me bendiga. Semillas de fe al aire. 90 años de luz y saber, forjando un futuro con fe y poder. Colegio Ricardo Greenwich celebra con